Imagina esto. Te miras al espejo por la mañana y ahí está de nuevo esa línea de frente que parece retroceder un poco más cada día. Sientes esa punzada en el estómago, esa frustración que te hace evitar fotos o reuniones donde el pelo sea protagonista. ¿Por qué a mí? ¿Qué estoy haciendo mal? Te has pasado horas buscando soluciones, probando champús milagrosos que prometen el mundo y no cumplen nada. Y ahora tropiezas con el Finasteride tópico, un nombre que suena a esperanza, pero también a más dudas. ¿Es esto lo que necesito o solo otro gasto de tiempo y dinero que me dejará peor? Este canal no vende humo ni milagros. Si tú también quieres saber la verdad sobre el cuidado capilar, sin rodeos ni exageraciones, suscríbete ahora a Capilar 360, dale like y activa la campanita. Vamos a hablar claro, desde la experiencia real. ¿Listos? Sigamos. Hola, soy tu asesor capilar en Capilar 360, y déjame decirte algo que me duele recordar. Yo estuve exactamente ahí. Hace unos años, mi cabello empezó a traicionarme. Era un tipo normal, con un trabajo estresante, pero de repente las entradas se abrían como un río imparable. Me sentía avergonzado, inseguro, como si parte de mi identidad se estuviera yendo por el desagüe cada vez que me duchaba. Probé de todo, remedios caseros, aceites caros, incluso me rapé la cabeza pensando que así disimularía. Pero nada, hasta que investigué a fondo y me topé con el Finasteride. No el de pastillas, que me daba pánico por los efectos secundarios, sino el tópico, ese que se aplica directamente en el cuero cabelludo como una loción. Lo probé, lo viví en mis propias entradas y hoy te hablo desde esa experiencia real, no desde un manual frío. En este vídeo vamos a desgranar el Finasteride tópico sin filtros ni humo. Te contaré en qué casos tiene sentido usarlo, cuándo puede ser un aliado real para frenar esa caída que te roba la confianza, y en cuáles es una pérdida de tiempo absoluta, algo que solo te frustrará más. Hablaremos de cómo funciona, basándonos en lo que la ciencia dice y en lo que yo experimenté. El hormigueo inicial, los resultados que tardan pero llegan y los momentos en que piensas, esto no es para mí. Porque no todos los tratamientos capilares son universales. Depende de tu genética, tu estilo de vida y hasta de cómo tu cuerpo responde. Yo pasé por un injerto después, pero el Finasteride tópico fue clave en mi mantenimiento y quiero que sepas si podría serlo para ti. No soy un médico, pero como alguien que ha lidiado con la alopecia androgenética en primera persona, te daré la información clara y honesta que me hubiera gustado tener al principio. Vamos a explorar las causas detrás de la caída, las soluciones reales como este tratamiento y mi propio proceso aplicándolo día a día. Si estás harto de promesas vacías y buscas respuestas prácticas, quédate conmigo. Al final, entenderás si el Finasteride tópico es tu próximo paso o si mejor buscas otra vía. Mira, antes de meternos en el meollo del Finasteride tópico, déjame que te lleve a ese lugar donde todo empieza, el momento en que la caída del cabello deja de ser un detalle y se convierte en una batalla diaria. Yo lo sé bien, porque lo viví en carne propia. Recuerdo como si fuera ayer esa primera vez que noté algo raro. Estaba en la ducha, el agua caliente cayendo, y al enjabonarme, un puñado de pelos se fue directo al sumidero. No uno o dos, sino un montón que parecía no acabar nunca. Me quedé paralizado, mirando cómo se arremolinaban como un recordatorio cruel. ¿Esto es normal?, me pregunté. Pero claro, al principio lo achacas al estrés del trabajo, a las noches en vela preparando presentaciones o a esa dieta improvisada que no te da ni vitaminas ni paz. Luego vinieron las mañanas frente al espejo, esas que empiezan con una sonrisa y terminan con el corazón en un puño. Te peinas con cuidado, intentando cubrir las entradas que antes ni existían, y sientes esa vergüenza sutil que te hace inclinar la cabeza en fotos de grupo o evitar el sol para que no se note el cuero cabelludo brillando. Yo empecé a ponerme gorras en el gimnasio, no por estilo, sino por pánico. Me sentía menos hombre, menos yo. La confianza se resquebraja, ¿sabes? Las citas se complican porque piensas, ella notará esto, y en el trabajo evitas ascensos que impliquen más exposición. Es una frustración silenciosa que te come por dentro, porque el pelo no es solo pelo, es parte de cómo te ves al mundo, de cómo te sientes fuerte y vital. Y no soy el único. He hablado con cientos de tipos, y mujeres también, porque la alopecia no discrimina, que me cuentan historias parecidas. Hay un chaval de 30 y pico que me escribió hace poco. Me miro y veo a mi padre calvo, y me aterra ser el siguiente. O esa mujer que, después de un parto, vio cómo su melena postiza se iba por el desagüe, dejando un vacío que la hacía llorar en privado.
El miedo es real, miedo a envejecer antes de tiempo, a perder atractivo, a que sea irreversible. La confusión te paraliza. Buscas en Google cómo parar la caída del cabello y te bombardean con anuncios de productos mágicos que suenan demasiado bien para ser verdad. Pruebas un sérum que promete milagros en una semana, y cuando no pasa nada, la decepción te hunde más. ¿Soy yo el problema? ¿Hay algo que no estoy haciendo bien? En mi caso, fue peor porque lo ignoré al principio. Pensé que era temporal, que con menos estrés y más vitaminas se arreglaría solo, pero las entradas avanzaban, y cada pelo perdido era como un golpe a la autoestima. Me sentía confundido, rodeado de consejos contradictorios. Cómete esto, aplícate aquello. No te preocupes, es genético. Hasta que un día, tocando fondo, decidí informarme de verdad. Ahí descubrí que no estaba solo, que millones lidian con esto y que hay soluciones reales, no cuentos. El finasteride tópico entró en mi radar como una opción que no implicaba tragar pastillas con riesgos sistémicos, sino algo localizado, directo al problema. Pero no fue fácil, dudé, investigué, y solo después de entender mi alopecia androgenética, esa herencia genética que DHT, esa hormona traidora, acelera, me animé a probarlo. Ese punto de partida emocional es clave, porque sin reconocer el dolor no hay motivación para actuar. Si estás ahí ahora, sintiendo esa frustración que te roba el sueño, quiero que sepas que te entiendo. No es debilidad pedir ayuda o buscar respuestas. Es el primer paso hacia recuperar el control. Y en este vídeo, desde mi experiencia, te voy a guiar para que no pierdas más tiempo en lo que no funciona. Bien, ahora que hemos conectado con ese sentimiento que todos conocemos, vamos a poner un poco de orden en el caos. Para entender si el finasteride tópico tiene sentido en tu caso, primero hay que mirar de dónde viene el problema. Las causas de la caída del cabello. No es magia ni castigo divino. Son factores reales que, una vez identificados, te dan el poder de actuar. Yo lo aprendí a las malas, probando soluciones a ciegas, pero hoy te lo explico sencillo, como si estuviéramos charlando en un café, sin palabras raras que suenen a laboratorio. Empecemos por la más común y traicionera, la genética. Sí, esa alopecia androgenética que afecta a millones, hombres y mujeres por igual. Imagina tu cuero cabelludo como un campo de batalla donde la dihidrotestosterona, o DHT, es el enemigo principal. Esta hormona, derivada de la testosterona, se produce naturalmente en el cuerpo, pero en personas genéticamente predispuestas se une a los receptores de los folículos pilosos y los debilita. Poco a poco, el pelo se adelgaza, se acorta su ciclo de crecimiento y termina cayendo sin volver. En mi caso, miré a mi familia y lo vi claro. Mi abuelo calvo, mi padre con entradas, era como una herencia que no pedí. Afecta sobre todo la coronilla y las sienes, y suele empezar entre los 20 y 30 años. Si te reconoces en esto, pelo que se afina en patrones hereditarios, el finasteride tópico podría entrar en juego, porque actúa directamente bloqueando esa DHT en el cuero cabelludo sin afectar todo el cuerpo. Pero no todo es ADN. El estrés es otro culpable silencioso que acelera el desastre. Piensa en esas semanas de presión laboral, problemas familiares o cambios vitales. El cortisol, la hormona del estrés, desequilibra todo. Provoca una caída difusa, telógena, donde el pelo entra en fase de reposo prematuro y se va en mechones. Yo lo viví durante un proyecto intenso. Mi cabello parecía un campo minado. No es permanente, pero si no lo controlas, empeora lo genético. Aquí, el finasteride tópico no es la estrella principal. Mejor enfócate en relajar el cuerpo con ejercicio o meditación, pero puede ayudar si el estrés agrava una base hereditaria. Luego están los desequilibrios hormonales, que no solo vienen de la edad. En mujeres, posparto, menopausia o problemas tiroideos pueden disparar la caída. En hombres, fluctuaciones por medicamentos o condiciones como la próstata. Otra causa cotidiana, malos hábitos. Una dieta pobre en proteínas, hierro, zinc o biotina debilita los folículos desde dentro. Imagina raíces sin nutrientes, secándose. Fumar, beber en exceso o peinados tirantes suman al problema, y no olvidemos factores externos como la contaminación o el uso excesivo de herramientas de calor, que estresan el cuero cabelludo. En resumen, el contexto capilar es un puzzle. Si tu caída es por genética y DHT, el finasteride tópico tiene sentido como herramienta localizada. Pero si es puro estrés o deficiencias nutricionales, podría ser perder tiempo. Mejor ataca la raíz primero. Yo evalué mi caso con un dermatólogo, te lo recomiendo, y entendí que mi alopecia era mixta, con genética al mando.
Eso me llevó a probarlo y cambió mi perspectiva. Ahora que tenemos claro de dónde viene el lío, hablemos de soluciones reales, no de esas promesas de Internet que te dejan el bolsillo vacío y el pelo igual. Como alguien que ha probado varias en su propia cabeza, te digo, no hay una talla única, pero sí opciones probadas que pueden frenar o revertir la caída si las eliges bien. Vamos a repasarlas paso a paso y verás dónde encaja el finasteride tópico, esa loción que aplica directamente en el cuero cabelludo para bloquear la DHT sin pasar por el hígado entero. Pero empecemos por el panorama general ajustado a casos como el tuyo. Primero, los medicamentos aprobados, que son el pilar de cualquier plan serio. El finasteride oral es el clásico, una pastilla diaria de Humira que reduce la DHT en todo el cuerpo hasta un 70%, según estudios. Funciona genial para alopecia androgenética moderada, con resultados visibles en 3-6 meses. Más densidad, menos adelgazamiento. Pero yo lo descarté al principio por los posibles efectos secundarios como bajones en la libido o fatiga, que aunque raros, me daban vértigo. Ahí entró el finasteride tópico, una versión en gel o solución al 0.1-0.25% que se masajea en el cuero cabelludo 2 veces al día. Actúa localmente, minimizando riesgos sistémicos. Estudios como los de la Journal of the American Academy of Dermatology muestran que baja la DHT en el cuero hasta un 50% sin alterar mucho el resto del cuerpo. En mi experiencia, lo apliqué con un gotero sintiendo un leve hormigueo fresco y noté menos caída en 2 meses. Tiene sentido si tu alopecia es genética y localizada, especialmente si temes las pastillas. Pero ojo, no es para todos. Si tu caída es por estrés o nutrición, mejor complementa con otras cosas. Otro medicamento estrella es el minoxidil, el tópico por excelencia. Disponible en lociones al 2% o 5%, se aplica igual, 2 veces al día, y estimula el flujo sanguíneo a los folículos para alargar su fase de crecimiento. No bloquea hormonas como el finasteride, sino que despierta el pelo dormido. Yo lo usé en combo con el tópico y vi sinergia. El minoxidil engrosa, el finasteride protege. Productos como Rogaine o genéricos los encuentras en farmacias. Tienes el enlace en la descripción para opciones fiables. Funciona bien en etapas tempranas, pero requiere constancia. Dejarlo, y el progreso se pierde. Para casos no hormonales, entran suplementos y técnicas no invasivas. Suplementos como biotina, zinc o saw-palmetto ayudan si hay deficiencias. Un complejo con 5 mg de biotina diaria fortalece desde dentro, ideal para caídas difusas por dieta pobre. Yo tomé uno con hierro cuando noté fatiga y noté el pelo más resistente. Pero no esperes milagros solos, combínalos. Luego, terapias como la mesoterapia capilar, inyecciones de vitaminas y plasma rico en plaquetas, PRP, que nutren directamente, o el láser de baja intensidad, como cascos LED que estimulan el crecimiento sin cirugía. Estos son geniales para mantenimiento, pero caros y lentos. Y si la cosa es avanzada, el injerto capilar, trasplante de folículos de la nuca a las zonas calvas, con técnicas FUE que dejan cicatrices mínimas. Yo pasé por uno después de estabilizar con tópicos y fue transformador, dolor inicial, pero resultados permanentes. No es primera línea, pero si el finasteride tópico no basta, es el siguiente nivel. En resumen, las soluciones disponibles van de lo simple a lo definitivo. El finasteride tópico tiene sentido en alopecia androgenética leve a moderada, genética, donde quieres acción localizada sin riesgos altos, especialmente si eres joven o sensible a orales. Marcas como Hims o farmacéuticos personalizados lo ofrecen. Enlaces en la descripción. Pero si tu caída es estacional o por hábitos, es perder tiempo. Enfócate en minoxidil o suplementos primero. Consulta siempre a un dermatólogo para tu caso. Yo lo hice y evité errores caros. ¿Quieres que sigamos contándote todo sobre salud capilar de forma clara, cercana y con experiencia real? Pues ya sabes, suscríbete, da me gusta y activa la campanita. No te pierdas lo que viene, que es clave para decidir si el finasteride tópico es para ti. Vale, ahora vamos a lo personal, a ese proceso que viví en primera persona y que quiero que visualices como si te estuviera pasando a ti. Porque el finasteride tópico no es solo un frasco en el baño, es un compromiso diario que empieza con dudas y puede acabar en alivio real, pero no sin sus baches. Te lo cuento paso a paso, desde el día que lo compré hasta los meses que lo usé, con todo lo que sentí, el miedo inicial, el picor que te hace cuestionarlo todo y esa esperanza que crece despacio.
Yo lo hice después de mi injerto, pero también lo probé antes para estabilizar, y fue clave para entender si tenía sentido en mi caso. Todo empezó con la decisión. Después de leer foros y estudios, sí, pasé noches en vela investigando, pedí mi primera fórmula tópica al 0,25% en una farmacia especializada. Llegó en un frasco pequeño, con gotero, como un sérum cualquiera. El primer día, me lavé el pelo con un champú suave, sequé con toalla, nada de secador para no irritar, y me senté frente al espejo. El corazón me latía fuerte. Era como admitir que el problema era real. Vertí unas gotas en las zonas afectadas, entradas y coronilla, donde la DHT había hecho estragos. El líquido era claro, con un olor neutro, casi medicinal. Lo masajeé con las yemas de los dedos, en círculos suaves, durante 2 minutos, como me indicó el dermatólogo. Al principio, nada, solo una humedad fresca que se absorbía rápido. Pero luego, a los 10 minutos, llegó el hormigueo. No era dolor, sino un picor leve, como si el cuero cabelludo despertara. Me preocupó, es normal, pero leí que era la vasodilatación inicial, el cuerpo respondiendo. Los primeros días fueron rutina, mañana y noche, después de la ducha. Me acostumbré al ritual, lavar, aplicar, esperar 4 horas antes de mojarme el pelo de nuevo para que penetrara bien. No sudaba mucho, así que no era un lío, pero en verano, con el calor, sentía el cuero más sensible, como si protestara. La frustración vino en la segunda semana. Miré el espejo y no vi cambios. Ni un pelo menos en el cepillo. Pensé, ¿esto es perder tiempo? Sobre todo porque recordaba mi alopecia genética avanzando. Pero seguí, porque los estudios decían que los efectos tardan. El finasteride tópico bloquea la DHT localmente, protegiendo los folículos, pero el ciclo capilar es lento, de 3 a 6 meses para notar densidad. Yo medía con fotos semanales, un truco que me ayudó a no rendirme. Al mes, algo cambió. El picor se calmó y noté el pelo menos quebradizo al peinarme. No era un milagro, las entradas no cerraron de golpe, pero la caída se redujo. En la ducha ya no veía ese remolino constante. Sentí alivio, como si el tratamiento estuviera negociando con mi genética. Hubo momentos duros, claro. Una vez, después de un día estresante, el cuero se irritó un poco, rojo y sensible, y pausé 2 días. Aprendí que hay que hidratar con un sérum calmante, como aloe vera, para equilibrar. En mujeres, que a veces lo usan en dosis más bajas, el proceso es similar, pero con más cuidado por hormonas fluctuantes. Yo aconsejo empezar con 0,1% si eres sensible. A los 3 meses, la esperanza se hizo real. Fotos comparativas mostraban el pelo más grueso en la coronilla y el espejo no mentía. Las entradas parecían menos agresivas. No fue como un injerto que rellena de golpe, sino un mantenimiento sutil. El proceso sensorial evolucionó, del hormigueo inicial al confort, con un cuero cabelludo más vivo, menos seco. Pero no todo fue rosa. En mi caso, como la alopecia era moderada, lo combiné con minoxidil tópico por las noches, alternando para evitar interacciones, y eso amplificó los resultados. Si tu caída es leve y genética, este proceso tiene sentido. Constancia, paciencia y monitoreo. Pero si es por estrés puro, el picor y la espera podrían frustrarte sin fruto. Mejor resuelve lo hormonal primero. Al final de 6 meses, decidí integrarlo en mi rutina post-injerto. Hoy lo uso de mantenimiento y miro atrás con gratitud. Ese proceso me enseñó que el finasteride tópico no es para casos terminales o no hormonales, ahí es perder tiempo, sino para cuando quieres actuar localmente, con menos riesgos que las pastillas. Si lo pruebas, empieza con un dermatólogo. Yo lo hice y evité errores. Es un viaje personal, con sus miedos y victorias, pero vale la pena si encaja en tu puzzle capilar. Llegados a este punto, con el proceso fresco en mente, hablemos de lo concreto. Productos que de verdad marcan la diferencia y rutinas que puedes integrar sin volverte loco. No te voy a recomendar un arsenal de chismes caros. Solo lo que probé y funcionó en mi caso, ajustado al finasteride tópico. Recuerda, estos son aliados, no salvadores mágicos. Su efectividad depende de tu tipo de alopecia. Siempre consulta a un profesional antes de empezar y tienes los enlaces a estos productos en la descripción para comprarlos fiables y sin sorpresas. Empecemos por el protagonista, el finasteride tópico. Opta por fórmulas al 0,1% o 0,25%, como las de Hims o Kieps, que vienen en gotero para aplicación precisa. ¿Por qué ayuda? Bloquea la DHT directamente en el cuero cabelludo, protegiendo folículos genéticamente sensibles sin los riesgos sistémicos de las pastillas.
En mi rutina lo usaba mañana y noche. 1 milímetro beta en las zonas clave, masajeando 2 minutos para que penetre. Funciona en casos de alopecia androgenética leve a moderada, donde ves adelgazamiento en entradas o coronilla. Estudios muestran hasta 60% menos caída en 6 meses. Pero si tu problema es difuso por estrés o posparto, es menos efectivo. Ahí podría ser perder tiempo comparado con algo más nutritivo. Precio ronda los 20-40 euros al mes. Empieza bajo para probar tolerancia y si irrita, baja la dosis o alterna días. Noche. Minoxidil si combinas, seguido de un sérum calmante como con cafeína. Alpecin, enlace abajo, para estimular circulación. Cepilla suave con un masajeador de cuero cabelludo. Yo usaba uno eléctrico 5 minutos al día y noté más vitalidad. Semanal. Mascarilla nutritiva con aceites naturales, argán o coco para hidratar, especialmente si el tópico reseca. Evita calor excesivo y fuma menos. Eso multiplica resultados. Estos productos ayudan cuando encajan. Finasteride tópico brilla en genética, minoxidil en estimulación, suplementos en nutrición. En mi postinjerto, esta rutina mantuvo lo ganado. Pero si tu caída es por tiroides o estrés crónico, prioriza chequeos médicos. El tópico solo no bastará y sería frustrante. Constancia es clave, 3 meses mínimo para juzgar. Con estos recuperé confianza sin complicaciones. Pruébalo si tu caso cuadra. Bien, antes de mirar al futuro, hay que limpiar el terreno de todo ese ruido que te confunde y te hace perder tiempo y dinero en tratamientos que suenan bien, pero no entregan. Como alguien que cayó en algunas trampas antes de estabilizar mi cabello, quiero desmontar mitos y errores sobre el finasteride tópico con respeto y claridad. No es para desanimarte, sino para que tomes decisiones informadas, basadas en lo que realmente pasa en el cuero cabelludo, no en promesas de redes sociales. Vamos a por los más comunes, desde mi experiencia y lo que he visto en otros. También circula. Si no ves resultados es porque no lo aplicas bien, así que dobla la dosis. Peligroso, más no es mejor. Dosis altas irritan el cuero, causando dermatitis o caída paradójica. Mi rutina era precisa. 1 mililitro 2 veces al día, no más. Error típico, combinarlo mal con otros productos. Por ejemplo, aplicarlo justo después de minoxidil diluye ambos. Espera 4 horas, o usarlo en caídas no hormonales, como por anemia. Ahí es perder tiempo total, ya que no ataca la causa raíz. Yo lo probé en un pico de estrés, y no ayudó mucho. Mejor suplementos primero. Y un mito persistente. Una vez que paras, todo el pelo se va de golpe. No exactamente. El mantenimiento es clave, pero si lo dejas tras estabilizar, la progresión genética vuelve lento, no en avalancha. Yo lo pausé una vez por vacaciones y solo perdí un poco de densidad en meses. El error, abandonarlo sin plan B como un injerto. En resumen, estos mitos vienen de expectativas irreales. El finasteride tópico tiene sentido en genética localizada, pero úsalo con realismo, constancia, supervisión y ajuste a tu caso. Desmontarlos me salvó de más frustraciones. Hazlo tú también. Y llegamos al final de este viaje por el finasteride tópico, pero no al final de tu camino capilar. Ese apenas empieza si decides actuar. Hemos hablado de todo, desde esa frustración inicial que te roba la confianza, pasando por las causas genéticas y hormonales que lo disparan, hasta las soluciones reales que pueden frenarlo. Yo lo viví en mis propias entradas probando el hormigueo de la loción, la espera paciente y los resultados que, aunque no mágicos, me devolvieron el control. El finasteride tópico no es una varita, es una herramienta potente para casos de alopecia androgenética localizada, donde bloquea la DHT sin los riesgos sistémicos de las pastillas. Pero como hemos visto, en caídas por estrés, nutrición o factores temporales, podría ser solo un desvío. Mejor enfócate en la raíz con hábitos y chequeos. Lo importante es esto, hay soluciones, reales y accesibles, pero requieren información honesta y constancia. No caigas en mitos ni promesas vacías. Consulta a un dermatólogo, evalúa tu caso y construye una rutina que encaje en tu vida. Yo pasé de la vergüenza al espejo a sentirme yo mismo de nuevo, gracias a combinar tópicos con un injerto y cuidados diarios. Tú también puedes, no estás solo en esto, y cada paso cuenta. El futuro capilar brilla con avances como fórmulas más precisas y terapias genéticas, pero el primer paso es hoy. Informarte, probar con cabeza y no rendirte. Recupera esa confianza que mereces. Tu pelo y tu autoestima te lo agradecerán. ¿Has probado el finasteride tópico o estás pensando en empezar? ¿Qué te frena más?
los posibles efectos secundarios o la espera de resultados. ¿En qué tipo de caída crees que encajaría mejor en tu caso? Cuéntamelo en los comentarios abajo, te leo y respondo. Y no olvides suscribirte a Capilar 360, dar like y activar la campanita para más guías reales sobre salud capilar. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y cuida tu pelo.